quien habite en nuestros hogares. Porque muchas de las veces podemos estar aquí, pero en nuestro hogar hay dolor, hay tristeza, hay pleitos, hay iras, hay contiendas. Pero lo que Dios quiere es que seamos llenos de su amor, porque Dios es amor. En Efesios 2:8, ahí nos habla de la fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos amor, dice que le tenemos que pedir al Padre que derrame de su amor en quién, en nosotros. ¿Para qué? Para ir pareciéndonos cada día más a Dios, porque Dios es amor. ¿Ya lo tienen? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, esto no de nosotros, pues es un don. ¿De quién? De Dios. Porque dice, el que no tenga amor, no tenga fe, hay que pedirle a Dios que derrame en nuestros corazones, que nos llene de su amor, que nos llene de su gracia y que saque el rencor, saque la ira, saque el resentimiento y el amor venga a depositar ¿dónde? En nuestras vidas, para que cada día vayamos pareciéndonos más a Dios. Porque Dios, ¿por quién murió en la cruz? Por todos, ¿verdad? Por el pecador, por toda la humanidad, aún sabiendo que Él es un perdido, es un borracho, es un alcohólico, por nosotros somos pecadoras. Dios en ese amor entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que no nos perdamos. Entonces Dios es amor. Y eso nos ayuda cuando no tenemos ese amor, pedirle a Dios que aumente nuestra fe, a creer, Señor, tú vas a cambiar al hermano, tú vas a cambiar al esposo, tú me vas a cambiar a mí, Señor. Yo aumento mi fe en ver lo que mis ojos naturales están viendo, que no cambia, o yo misma no cambio. Lo que Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe. Hebreos 11:1, ahí dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas de las veces podemos ver, o nosotros mismos estamos enfermas, o hay una situación en nuestro hogar y decimos, no, esto no va a cambiar. De verdad no tengo finanzas. No, de verdad sé que para mañana no voy a poder pagar, o no voy a poder comprar cierta cosa, porque no tengo dinero, o no tengo trabajo. Pero si tú tienes fe, que dice la palabra, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dirás a esa montaña, muévete y se moverá. Si tenemos, aunque sea poquita fe, y tú la crees, ¿qué va a pasar? Cosas grandes, cosas maravillosas. Si yo te hablara de muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida a través de la fe. Una de esas fue cuando empezó la pandemia, me quedé sin trabajo, mi papá se había muerto, mis abuelos se habían acabado, mi marido se había ido y no tenía nada. Tenía 20 pesos en mi bolsillo. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y me dicen, ¿y qué vas a hacer? ¿Tienes dinero? No tengo. Trabajo no hay. No hay. ¿Quién me va a dar trabajo? Las fábricas, todo cerraron, ni siquiera se trabaja en fábrica. ¿Qué voy a hacer? Y me puse a orar, creer. No, Señor, pero tu palabra dice que tus hijos no andaremos ¿qué? Pidiendo. Señor, tu palabra dice que yo soy tu hija. Señor, no creo. Eso yo decía en mi corazón. Pero mi mente me decía, ¿cómo le vas a hacer? ¿Quién te va a dar trabajo? ¿Cómo vas a vivir? Pero la fe, lo que estaba ya inyectado en mi corazón, lo que ya estaba en la palabra, esa fe, si yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo, Señor, que tú tienes ángeles que vas a enviar del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, a proveer a mi casa, a mi hogar. Señor, yo creo, no, yo creo que hasta dólares voy a recibir. ¿Y qué creo? De repente me habló una hermana que ni siquiera conocía. No, te la había conocido una vez y tenía años que no sabía de él. Y luego me habían dicho, te van a quitar la casa porque no le pagaron. Cuando se fue, dijo, te la van a quitar y vas a dar muchas malas palabras que me decían. Y decía, cierto, Señor, me voy a quedar sin nada. ¿Y qué creen? En ese tiempo llegó el Señor, los dueños de la empresa,
En cuanto yo me moví en fe, un milagro de provisión. Entonces, así pasó, llega el señor que yo voy a llevar la papelería, me dice, ¿sabe qué? Ya la vamos a desarmar. A menos que usted quiera pagar. Luego, yo me empiezo a mostrar su corazón y le empiezo a hablar conforme Dios me decía que le hablara al Señor. Entonces me dice, no puede ser, no puedo creer. Y pues usted no cree, pero yo todavía no veía la hoja y yo le decía, pero yo sí creo. Yo siempre he ido en un Dios de milagros. Yo sé que desde hace mucho tiempo que me estaban maldiciendo, yo estaba creyendo que Dios iba a cambiar la maldición en bendición. Pues no puedo creerlo porque hay un descuento del 70% de su casa. A esto nadie se lo ha dado. A mí sí. Yo soy hija de Dios y yo creí y yo creo que Dios va a hacer un milagro. ¿Y qué creen? Dije, ay, pues tengo 15. Iba a pagar, pagué como 22,000 pesos nada más. Pues ¿usted está mal, señora? No lo puedo creer. ¿Y quién va a pagar eso por la cantidad que es? Pues, porque yo tengo un Dios que murió en la cruz del Calvario. O sea, ¿qué fue lo que hice? Pagué la casa. Dios me suplió y me sigue supliendo. Igual que me decían que yo iba a andar arrastrando, que iba a andar mendigando, que no sé qué. Pero ¿qué dijo Dios? Gloria. ¿Te das cuenta cómo la maldición, tú tomas la decisión de vivir en amor o vivir en venganza? Tú tomas la decisión de decirle a la maldición, yo declaro que esa maldición que tú estás lanzando para mi vida, Dios me la convierte en bendición. ¿Tienes que vivir en qué? En fe. Porque ¿qué pasa si alguien te maldice? Ah, pues tú también. Ah, no, pues tú también. Y le empiezas a decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que estás pagando mal por mal? Pero ¿qué pasa si tú aumentas la fe y dices, yo creo que esa maldición que me está lanzando es el Señor que me la va a convertir en bendición? Y yo creo que voy a ver la provisión de Dios en mi casa. O yo creo que yo voy a vivir la sanidad en mi casa. O yo creo que voy a vivir la transformación en mi vida, en mi casa, en mi hogar con los míos. Eso no es en fe. Entonces es un milagro que Dios ha hecho de provisión. Y muchos más. Ahora me gozo porque yo sé que Dios me sostiene, que Dios me levanta, que Dios me provee y que Dios nunca me ha dejado. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros nuestra fe disminuye? ¿Cuántas veces de nosotros podemos ver ya el milagro ahí y decimos, no es cierto? Como que no, como que Dios va a hacer ese milagro sobrenatural en mi vida. No, como que Dios me va a traer una provisión, no sé, aquí que Dios traiga provisión a nuestras vidas. Otra vez le dije, ay, tampoco Dios a mí me va a suplir si aquella porque le debe, Dios le va a traer a dar un milagro de provisión. Y aquella le debe, nomás le clama a Dios y van y le pagan. A mí, ¿quién me va a dar? Otro milagro. Yo creo que aquí Dios quiere que aumentemos la fe en las finanzas. Entonces yo dije, ¿cómo creo que yo voy a creer eso? Y en eso dije, bueno, está bien, voy a hacer lo que mi hermana hace. Voy a creer, Señor, que tú para el día de mañana me vas a dar los 700 pesos que ocupo. Nadie me debe, ¿de dónde los voy a recibir? No sé. Pero sí creo que contigo soy más que vencedora. Y sí creo que tú me vas a proveer. Y en eso me dicen, ¿aquí estás terminado del pago? Le dije, me quedé paralizada. Yo digo, ahí está, lo que ocupas para el pago. Ya me lo diste. Y o sea, quise mover la cabeza y algo no me dejó. ¿Quién era? Era lo que yo ocupaba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me bendijo. Sin que me debieran, porque eso era lo que yo pensaba. Porque mi mente, yo no tenía esa fe suficiente para creer que Dios te va a dar aún de donde tú ni siquiera te imaginas. O que Dios te va a suplir de donde tú ni siquiera te imaginas que Dios va a usar a aquella persona, aquel hermano, aquella hermana o alguien del mundo para bendecir. Ya sea en una sanidad, ya sea en un milagro, ya sea en las finanzas. Por eso Dios nos habla, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que hay que aumentar nuestra fe. Amén. La esperanza. Romanos 12:12. Amén. Dice, alégrense en la esperanza. Sean pacientes en las tribulaciones. Sean constantes en la oración. Pero ¿cuántas de las veces tenemos una situación difícil? Lo primero que dejamos de hacer, ¿qué es? Orar.
si ves que estás enferma o hay un dolor en tu cuerpo, a veces hasta ni puedes ni orar. ¿Por qué? Porque es lo primero que se nos va. Es lo primero que se nos quita. Por eso dice, alégrense en la esperanza. Otra de las cosas que perdemos, que es el gozo. Por eso no sé si han escuchado que dice, alaba, a ver si puedes alabarle en la prueba, a ver si puedes alabarle en la lucha, a ver si puedes cuando te dio un mal diagnóstico, ¿verdad? A ver si puedes alabar. Ahí, ¿verdad? Que ahí no le decimos, gracias Señor por esta enfermedad, ¿verdad? Que no alabamos a Dios. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo me enfermé? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, pero en ese momento no estás orando. En ese momento estamos renegando de la situación que estamos viviendo o de la prueba que estamos pasando, ¿no es cierto? Por eso dice, alégrese en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, sean constantes en la oración. Pero ¿qué es lo primero que se nos da? El gozo, la manera de la esperanza, la fe, la manera de orar. Ya ni oramos porque estamos más preocupadas por lo que estás viviendo o por lo que está viviendo tu familia. Ya traemos un yugo acá cargado de cómo va a ser, cómo va a suceder y qué va a pasar y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a pagar el doctor, y se te olvidó quién fue el que te compró a precio de sangre, y se nos olvidó quién dio su vida por nosotros, quién pagó en esa cruz por las enfermedades, quién pagó por nuestras dolencias. Se nos olvidó, ¿verdad que sí? Y sabemos que el Creador, el que nos sana desde el principio que tú recibes a Cristo, una de las promesas es de que yo estaré contigo todos los días de qué? De nuestra vida, en todo momento, en cada instante. Se nos olvida glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ahí se nos termina el gozo. Proverbios 2:13-12. Amén. Dice, la esperanza que se demora, ¿qué dice? Es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. La esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado esperando un milagro? ¿Y cómo está nuestro corazón? Ahí se fue todo. Perdimos la fe, perdimos la esperanza, y se nos olvida que nos dieron una palabra profética, se nos olvida que el mismo Dios nos dio una palabra y nos dijo, y no solamente por un profeta, no solamente nos habló a través de su palabra, no solamente nos habló a través de sueños, yo te sanaré, yo estaré contigo, yo te daré esto, yo te bendeciré, yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque aquí mismo la palabra dice, es como que tormento. ¿Cuántas de las veces nosotros somos atormentados? Muchas de las veces hasta en el sueño no podemos dormir, ya estamos todos atormentados. Ya hasta escuchamos ruidos a las 3 de la mañana, ya hasta nos sentimos desesperados. ¿Pero por qué? Porque es un tormento, dice. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Qué es lo que pasa o cómo te sientes cuando Dios te responde a una promesa? O lo que tú le pediste, ¿cómo te sientes tú en el momento que lo recibes? Gozoso, ¿verdad? Andas en gozo, andas en alegría, andamos gozándonos. Pero cuando no, es tormento. Ahora vamos a hablar del amor. Otro de los mandamientos o de las enseñanzas o de los estatutos que Dios deja, que quiere que nosotros como hijos de
vida más tenga, vida eterna. vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros nos alejamos de Dios? Perdemos la vida eterna. Primera de Juan 4:8, ahí dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas de las veces nosotros como cristianos decimos: ay, yo conozco a Dios, Él es mi Padre, yo soy su hija, pero nuestro corazón, ¿cómo está? Con resentimiento, con amargura, con todas las cosas que ya dijimos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo seamos como Él, que cada día nos vayamos pareciendo más a Él, que cada día seamos llenos de su amor, que cada día venga el amor de Dios a morar en nuestros corazones, a morar en nuestra casa, a morar en nuestras familias, a morar donde en nuestras vidas, para que cada vez que tú y yo hablemos o veamos a alguien, podamos tratarlas en amor, como Dios lo hace con nosotros. Dígame si que desde el momento que nos levantamos, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Cómo crees que nos mira Dios? En amor, ¿verdad? ¿Cómo nos ha de decir: ay, mira mi amada, ya se va a levantar, mira mi amada lo que va a hacer, yo voy a estar con ella, porque Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida? Entonces, ¿qué hace el amado? Me imagino que nos pone todas las flores como mujeres a los hombres, los halaga y les dice: ya se va a levantar mi varón, ya voy a ir a trabajar, yo le doy las nuevas fuerzas, yo lo fortalezco. Pero muchas de las veces nosotros, ¿qué hacemos? Ay, es bien tarde, se me hizo tarde. Llegamos enojados cuando Dios quiere que tú y yo seamos llenos de su amor. Cuando Dios quiere que en nuestro corazón habite el amor, pero el amor de Dios. Porque nuestro amor, yo puedo amar solamente a la hermana, pero a la otra que me cae mal, ahí nada más le saludo. A la otra no la voy a amar. Pero el amor de Dios, ¿cuál es? Él no tiene excepción de personas. Él ama al justo, al injusto. Nos ama a todos. Como pecaste, cuando no pecaste, si hiciste daño, si no hiciste daño, Él ama a todos. Porque Él tiene esa fe de que en algún momento el pecador se va a acercar a Dios, así como tú y yo lo hemos hecho. Pero necesitamos tener esa fe, necesitamos tener esa esperanza, creer en lo imposible posible, creer que el que murió en una cruz, el que pagó por nuestros pecados, el que pagó por nuestras enfermedades, va a venir a llenarnos de su amor. Y tú y yo vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque si tú y yo recibimos libertad, ¿qué es lo que vamos a ir a dar? Libertad. Si tú y yo recibimos gozo, ¿qué es lo que vamos a dar? Vas a un lugar y hay tristeza, ¿qué es lo que vas a dar tú? ¿Tristeza? ¿Eso es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú vayas y des gozo, alegría, que ames en medio de cualquier situación que te hayan hecho, que si te engañaron, si te ofendieron. Dios quiere que tú y yo seamos llenos de su amor. Por eso en 1 Corintios 13:13 dice, ¿qué es lo que dice ahí? Y ahora permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor.